Tema número 19, derecho de propiedad. Eh, Tenemos en primer punto la disposición fundamental, pero hablemos un poquito de qué es este derecho de propiedad, que es el derecho que nosotros como humanos tenemos de poder gozar, disponer y usar algún bien que forme parte de nuestro patrimonio. Es decir, que es el poder directo sobre una cosa o algún bien por el que se atribuye al titular la capacidad de disponer del mismo y que no puede ser afectada por un acto del Estado, sino que tiene que ser mediante un proceso previo debidamente justificado y que sea de manera oportuna y justa una indemnización. Aunque sabemos muy bien que todo está sujeto a los límites que establezca la ley. Tenemos en cuanto al primer punto la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 17 nos dice en dos numerales que primero una persona, toda persona tiene derecho a la propiedad, sea individual y de forma colectiva, y que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. En cuanto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nos dice en su artículo 21 que toda persona tiene derecho al goce y al goce de sus bienes. También que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de una indemnización justa, como ya lo había dicho anteriormente, y que sea eh, por razones de utilidad pública o de algún interés social. También nos dice que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas de la ley. En cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 115, nos dice o que nos establece que el derecho de propiedad es que toda persona tiene su derecho al uso, goce y disfrute de la disposición de sus bienes. También que ésta será contribuida por alguna, o sea, estará sometida por algunas contribuciones, obligaciones, restricciones. En concordancia con lo anteriormente expuesto, ahora trataremos sobre la enajenación de bienes del dominio privado. Debemos saber que los bienes de dominio privado no pueden ser enajenados. Este, estos bienes no los puede enajenar el órgano encargado, que sería el Ejecutivo Nacional. Solo si hay autorización, esto solo se puede realizar si hay autorización de la Asamblea Nacional. Y existen excepciones, las cuales están establecidas en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debemos saber que en cuanto al tema de las tierras baldías, salinas, minas e hidrocarburos, las tierras que se encuentren dentro de nuestros límites territoriales o que carecen de otro dueño pertenecen al dominio privado. Sin embargo, aquellas tierras y no pueden ser, estas no pueden ser enajenadas, como se dijo anteriormente, si no existe una autorización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las islas o aquellas aguas marítimas que se encuentren en nuestras dependencias federales, estas pertenecen netamente al dominio público, es decir, que son de nuestro estado. Ahora bien, hablando sobre que no es posible la ejecución forzosa en los bienes de dominio privado del Estado por parte del Estado, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública nos menciona que esto no es posible, dicho que la naturaleza del bien es privado y en esto se conceptualiza o se desglosa lo que hablamos del derecho de propiedad o el derecho de pertenencia del dueño o el titular del bien. Ahora bien, también anteriormente hablamos sobre el artículo 543 del Código Civil venezolano que nos menciona que tanto los
bienes de dominio público como de dominio privado son inalienables. Esto quiere decir que no pueden ser ejecutados. Pero existe una excepción en el que el Estado puede ejecutar un bien siempre y cuando sea para la utilidad pública o con un fin del bien colectivo que pueda fomentar los servicios públicos a nuestra calidad de vida como administrados. Y a cambio de esta ejecución, a la persona titular o el dueño del bien privado se le debe dar una remuneración o un pago por sacrificar dicho bien para el bien colectivo o el servicio público de nosotros los ciudadanos.